Okay. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenido a este ciclo de charlas sobre el proceso constitucional. Muchas gracias por estar conectados y muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros esta tarde. Este es un ciclo de charlas sobre el proceso constituyente que se les ha llamado Miércoles Constituyente en la UOH. Y esta es la segunda sesión. Hoy día vamos a hablar de Estado social y de derechos sociales, un tema que es muy relevante si consideramos las demandas de la ciudadanía desde el estallido social, y queremos discutir qué podemos esperar de este tema para nuestra nueva Constitución. Mi nombre es Paz Irarrázaval y soy investigadora postdoctoral de la Universidad O'Higgins, del Instituto de Ciencias Sociales, y quería partir por agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, y especialmente a Sebastián Salazar y Paulina Razo, que han hecho un gran trabajo de invitar y de pensar este grupo de conferencias que vamos a tener. Les recuerdo que esta conferencia está siendo transmitida online por Facebook, la página de la Universidad de O'Higgins, y que pueden hacer sus preguntas en esa plataforma y yo voy a irlas recogiendo para dirigírsela a los expositores. Pero bueno, vamos a empezar con lo más importante, que es presentar a nuestros expositores. Y los voy a ir presentando en el orden en que van a hacer sus respectivas presentaciones. Tenemos con nosotros a Claudio Alvarado. Él es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, es profesor de Derecho Público de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de los Andes, y es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica. Es autor de varios libros, uno de estos libros es La Ilusión Constitucional, que fue publicado en el 2016, y es coautor del libro Católicos y Perplejos del 2018, y ha sido editor de obras colectivas, Cómo imaginar la República, Reflexiones sobre el Federalista, y Primera Persona Singular, Reflexiones en torno al individualismo. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Constanza Salgado. Ella es profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, es abogada de la Universidad de Chile, magíster en la Universidad Católica y doctora en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Constanza ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en materia constitucional, y entre sus libros se contempla, ella ha trabajado como editor y también autora de algunos de los capítulos, el recientemente publicado curso de Derechos Fundamentales, publicado el 2020, el Manual sobre Derechos Fundamentales del 2018, estos dos trabajos en colaboración con el profesor Pablo Contreras. Y otro de sus libros que puedo nombrar acá es La propiedad y el dominio público en Chile, en coautoría con el profesor Fernando Atrias, publicado el 2016. Contamos en tercer lugar con Tomás Jordán Díaz. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es socio del estudio jurídico AJP de Abogados y tiene una larga trayectoria en la administración del Estado, fue asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la reforma política de la nueva Constitución entre el 2014 y el 2018, asesor constitucional y administrativo y jefe de la edición jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública entre el 2006 y el 2010, y asesor jurídico legislativo del Ministerio de Salud entre el 2002 y el 2004. Como ven, una excelente mesa de expositores, todos profesores de Derecho Constitucional, y la idea es que cada uno de ustedes exponga sus ideas en unos 15 minutos, y luego vamos a recoger preguntas que puedan dirigirles el público. Eso, básicamente, y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros, y damos la palabra a Claudio Alvarado. Bien, muchas gracias, Paz, y bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación. Como conversábamos fuera de, digamos, antes de entrar al aire, como se dice hoy en día con estos eventos,
un gusto poder compartir esta conversación con Tomás y Constanza. Y entrando directamente en materia, en virtud del tiempo, yo en los minutos que siguen quisiera proponer simplemente dos tipos de reflexiones. En primer lugar, una consideración muy breve respecto al rol del Estado y por qué las circunstancias que estamos viviendo en el país en principio apuntan a un rol más activo del Estado en materia social, cuestión en la que pienso que vamos a estar de acuerdo. Y luego, en segundo término, pasar a intentar explicar por qué pese a lo anterior, o sea, por qué pese a que las circunstancias invitan a un rol más activo del Estado en materia social, la discusión en torno a los llamados derechos sociales resulta tan polémica. Y ahí en ese segundo punto de mi exposición lo que voy a intentar ofrecer son varias razones que intentan poner sobre la mesa justamente por qué es tan polémico, por qué es tan disputado debatir sobre derechos sociales. Entonces, ese es el plan de la exposición, ¿cierto? Y comienzo con lo primero. Me parece claro que los trágicos efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria van a aumentar los debates sobre la función de nuestro aparato estatal, de nuestro Estado, y van a derechamente intentar, o más bien invitar a un rol más activo, especialmente en materia de protección social. Naturalmente se trata de discusiones que ya venían desplegándose antes del denominado estallido social, discusiones que además se ven facilitadas por la disputa constitucional, pero que además se acrecientan producto de la pandemia. Como ha dicho lúcidamente, a mi juicio, Angela Merkel, el mundo entero va a tener que emprender un esfuerzo de reconstrucción que solo es comparable con el periodo de posguerra. Y este es un escenario que favorece el protagonismo del Estado. Yo soy de los que cree que el aparato estatal cumple una misión indispensable, pero no puede hacerlo todo, no puede ayudar a todos por igual, pero me parece que cualquier persona con un mínimo sentido de realidad tiene que advertir ese dato, ¿cierto? Y en caso de países como Chile, que han tenido efectos muy agudos, consecuencias muy graves, sociales, económicas, producto de la pandemia, esto solo se va a acrecentar. En este contexto, o sea, siguiendo siempre con este primer punto más introductorio, a mí me parece que el desafío para quienes miran con cierto recelo la participación del Estado, entienden la importancia de limitar su participación, más que negar la realidad o aferrarse a rigideces tecnocráticas sin demasiado correlato con las urgencias actuales, lo que tienen que hacer o lo que tenemos que hacer es exigir y promover las distinciones del caso. O sea, pensando, por ejemplo, en los distintos tipos de Estado que surgieron en el mundo de posguerra, hay que tener presente que el denominado estado de bienestar no es un fenómeno uniforme. Y de hecho, una de las dudas que surge en la discusión nacional es a qué apunta exactamente la idea de un estado de bienestar que promueven algunos actores públicos y algunos políticos en particular. Las realidades de Francia, España, Italia, Noruega, Suecia son disímiles entre sí y a lo largo del tiempo también han experimentado modificaciones. De modo tal que me parece a mí que hay que entrar en esas distinciones, hay que exigirlas, solicitarlas, tener presente que hay experiencias como la alemana, en las cuales se configuró un Estado social que no se inspiró en ideales derechamente igualitaristas, sino en el planteamiento de los economistas ordoliberales, que ellos concibieron una economía social de mercado en el marco de un Estado social que buscaba garantizar necesidades humanas básicas en materia de alimentación, salud o vivienda, que no excluía el concurso de los privados en la provisión de bienes públicos, pero que de todos modos un Estado activo, y es justamente hoy día lo que me parece a mí que las circunstancias van a invitar a promover en Chile, un Estado en su más activo en materia de protección social. Pongo sobre la mesa ese primer punto por motivos introductorios y porque además también me parece que permiten contextualizar mejor lo que voy a decir a continuación. Porque lo que voy a decir a continuación enfatiza, si se quiere, la otra cara de la moneda, digamos. Me parece a mí que, sin prejuicio del anterior, sin prejuicio de lo que he señalado, la discusión sobre derechos sociales va a seguir siendo muy polémica. Y es bueno tener presente por qué. Pero no quería pasar a este listado, a esta enunciación de motivos que explican el carácter polémico de esta disputa, sin poner sobre la mesa, si se quiere, el marco en el cual yo me sitúo. Yo me sitúo en un marco en el cual estoy plenamente consciente en que las circunstancias van a exigir
un Estado más activo en materia de protección social. Y eso es lo primero que quería poner acá en común en la conversación. Dicho eso, paso a lo segundo que adelantaba. ¿Por qué pese a todo esto es tan polémica la discusión sobre derechos sociales, o si se quiere más derechamente, por qué algunas personas, algunos participantes del debate público, miramos con cierto recelo algunas de las fórmulas que a veces se proponen en esta materia? La verdad es que me parece que son varias las razones que explican el carácter muy discutido y muy polémico de esta cuestión. ¿Cuáles son esas razones? En virtud del tiempo, obviamente, solo las voy a enunciar. Lo primero, hay algunas personas, yo reconozco que esta no es mi principal preocupación, aunque de todos modos me parece que es muy importante, que se acercan a la discusión en materia de derechos sociales con cierto escepticismo, distancia, producto de la preocupación por la capacidad financiera del Estado. O sea, hay un primer punto, un primer motivo que asoma en esta disputa, ¿cierto? Y que es decir, mire, constatar una realidad, las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos, de modo tal que a la hora de abordar o de plantear ciertas innovaciones en materia de derechos sociales que vayan de la mano de un Estado más activo, hay que recordar que el Estado tiene recursos limitados, hay que acercarse a este problema de una manera que sea responsable, sostenible en el tiempo, hay que resguardar en suma la capacidad financiera del Estado. Esto es un dato, digamos, esto aparece en las discusiones, y a mí me parece que un dato relevante, no creo que sea lo principal, porque algunas de las propuestas en materia de derechos sociales incorporan esta variable, ¿cierto? No, en cualquier caso no es una objeción, sino que es una prevención, me parece a mí. Pero está presente, creo que un tipo de prevención que no se puede ignorar. Este es un primer motivo que lleva a ciertas personas, ciertos actores públicos a mirar con distancia, con recelo algunas de las propuestas en esta materia. Hay un segundo punto que sí me parece más atendible, más interesante, no porque el primero no sea importante, pero sí porque de esto se conversa menos, y es que la verdad es que cuando uno piensa en la calidad de vida de muchos de los países a los cuales solemos mirar como modelo o que creemos que son desarrollados, o el estándar que decidamos para considerarlo un país cuya organización social es deseable, hay, digamos, mucha diferencia entre ellos. Y este sería el segundo motivo que lleva a mirar con recelo a algunos actores esta discusión, y es que aquí la verdad es que no hay una única propuesta disponible, y si uno piensa en los países que tienen mejores índices en materia de desarrollo humano, calidad de vida, lo que uno va a ver es que se garantizan desde el punto de vista constitucional los derechos sociales en forma muy diferente. En Noruega, por ejemplo, su constitución solo reconoce el derecho a la educación y a la seguridad económica y social de los niños, no menciona otros derechos sociales de los que se plantean en nuestras disputas, como salud, vivienda o pensiones. En Irlanda, este país reconoce como derecho social la educación, y en general lo que hace en otras materias es establecer principios directrices o directores, digamos, de la política social, una guía para el Parlamento, pero sin reclamar de manera directa a partir de algún recurso constitucional por su incumplimiento. En Suiza se reconoce el derecho al auxilio en situación de desamparo, el derecho a la enseñanza básica, pero respecto a salud o seguridad social se establecen objetivos sociales, nuevamente directrices para el Estado, pero no derechos sociales que sean directamente justiciables. Y en Alemania, que es una experiencia que me parece muy, muy sugerente por varios motivos, esto quizás podemos andar en las preguntas, en Alemania tenemos una cláusula de Estado social, pero que no va acompañada de ningún listado de derecho social al modo en que habitualmente nosotros lo entendemos. De modo tal que hay una diversidad de regímenes, digamos, países que consideramos modelo o que organizan su vida social de modo deseable, que garantizan ciertas necesidades básicas, pero no es por la vía de establecer derechos sociales garantizados constitucionalmente y en particular con exigencia judicial inmediata. Y este es un segundo punto que me parece a mí y es más interesante, menos presente en nuestra discusión, que explica por qué esta discusión va a ser polémica. Y es que la verdad es que tenemos muchas alternativas disponibles a la mano. Por tanto, creo que hay que tenerlo a la vista. Hay un tercer punto que explica, me parece a mí, o sigue sumando explicaciones a por qué este debate es tan polémico, y que dice relación con lo que podríamos llamar los límites de una constitución, y los límites, si se quiere, aún más del derecho en general. Y con esto me refiero a cuáles son las reales posibilidades que tiene un texto constitucional de garantizar de manera directa e inmediata mejoras en materias sociales.
Y la verdad es que ahí, y esto quizás va a dar pie a una discusión posterior, ¿cierto?, con Constanza y con Tomás, pero ahí la verdad es que yo creo que hay un punto que hay que atender, o sea, las posibilidades de una constitución de mejorar la protección social de un país son limitadas. Yo no digo que sean irreales, tampoco digo que sean inexistentes, porque de hecho, producto de la diversidad de regímenes anteriores, vamos a encontrar justamente distintas alternativas, pero en cualquier caso hay mucho. Me parece a mí que esto se puede defender bien y puede llegar a existir, no sé si de manera inmediata, pero después de un par de horas conversando un cierto acuerdo, que hay mucho de lo que buscamos hacer por vía de derechos sociales, que la verdad es que requiere el concurso de otras herramientas, de otros mecanismos o arreglos institucionales que superan con creces las capacidades de una constitución. La constitución puede incidir, puede ser un punto de partida que a su vez ayuda a modificar esos arreglos institucionales, pero por sí sola la verdad es que me parece que tiene posibilidades limitadas. Y este es un tercer punto que me parece ayuda a entender por qué esta discusión es polémica, por qué hay cierto recelo a algunas de las propuestas que circulan en la materia. Un cuarto punto, son solo 42, no mentiras, son unos pocos más. Un cuarto punto que me parece que explica el carácter polémico de este debate, es que aquí también está en juego el concepto de lo público. Y esto sí tiene más directa relación con algunos de los debates que hemos tenido en los últimos años. O sea, para decirlo derechamente, hay quienes consideramos de que de la exclusión o de la limitación del mercado en materia de provisión de bienes públicos no se sigue una exclusión de la sociedad civil en la provisión de estos mismos bienes. Entonces está la pregunta de cómo participa la sociedad civil organizada en la provisión y en la prestación de lo que habitualmente entendemos por derechos sociales. Y este es un debate que no es principalmente económico. O sea, aquí hay un ejemplo muy reciente en Chile en la materia y que tiene que ver con la denominada objeción de conciencia institucional, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando tenemos una institución de la sociedad civil que participa de la red pública de salud y que para seguir participando de esa red pública, favoreciendo de paso la situación de muchas personas de carne y hueso, quiere mantenerse fiel a su ideario? ¿Le vamos a permitir mantenerse participando de lo público o vamos a exigir que se comporte al modo del aparato administrativo del Estado? Este es un debate que aparece menos en la discusión habitual en materia de derechos sociales, pero que a mí me parece fundamental, y sobre esto también podremos quizás discutir después en las preguntas, pero que en cualquier caso es otro foco de conflicto y de disputa en materia de derechos sociales y por qué es polémico. Este es el penúltimo punto, en virtud del tiempo, que voy a señalar de por qué este debate es tan disputado, y dice relación con el concepto de democracia. Agrego otro punto, digo, ¿cómo queremos entender nosotros la democracia? La queremos entender, y dentro de la democracia, la deliberación política acerca de cómo queremos satisfacer las prestaciones sociales básicas, como una cuestión que es primera responsabilidad de los jueces o como una cuestión que se decide en los órganos propiamente políticos. Este es un debate que también explica algunas de las diferencias que tenemos en materia de derechos sociales, digamos. Y de hecho es lo que lleva, pese a las discusiones que uno tiene en otros ámbitos, a que, por ejemplo, yo mire con buenos ojos un tiempo, digamos, de la producción de Fernando Atria, por ejemplo, con quien yo he tenido disputas sobre el punto anterior, digamos, sobre el carácter, cómo participa la sociedad civil organizada en la provisión de bienes públicos, pero sin embargo me parece que sus críticas, sobre todo de algunos años atrás, no las más recientes, pero sus críticas al modo en que debemos entender la protección política de los derechos sociales o la protección judicial de la misma, es muy pertinente y abre un debate que es muy interesante, ¿cierto? A la inversa, quienes promueven derechos sociales que sean directamente justiciables, garantizados en la Constitución, me parece que no consideran debidamente que aquí hay un debate muy de fondo acerca de quiénes son los primeros llamados a concluir y determinar las principales directrices de la vida social. Y en último término, y vinculado a lo anterior, me parece que hay otro motivo, con esto voy ya cerrando, hay otro motivo que explica las discusiones que tenemos en esta materia y que dice relación ya no solo con los derechos sociales en particular, sino con el lenguaje de los derechos en general. Hay críticas que vienen tanto de un mundo más conservador, si se quiere, pero también de una izquierda
más, digámoslo así, distante de las corrientes más progresistas, sabiendo que las etiquetas siempre se quedan cortas y que requieren más explicaciones. Pero hay una crítica que siento que es compartida, que no pertenece solo a un espectro doctrinario ideológico, en orden a si el lenguaje de los derechos en sí mismo no conlleva cierta lógica demasiado individualista o preocupada solo de las preocupaciones personales o individuales y no digamos, si es una herramienta adecuada para capturar cierto tipo de bienes públicos, de bienes que queremos garantizar a todos. Y esa discusión que tiene raíces de muy distinto tipo, digamos, o sea, uno encuentra que esa crítica al lenguaje de los derechos tiene reminiscencias que van desde el joven Marx de la cuestión judía hasta Edmund Burke, digamos, o sea esto no es políticamente un sector, me parece a mí que también está en el trasfondo de algunos de los recelos que subyacen en esta materia en ciertos actores políticos. En suma, y para ir cerrando, lo que quiero señalar es que este es un debate difícil por muchas razones, y los motivos que a uno los llevan a recelar de ciertas fórmulas de los derechos sociales son distintos de los que mueven a otros actores, pero que en cualquier caso tenemos varios motivos, que son los que yo he podido simplemente enunciar en virtud del tiempo, que ayudan a entender por qué esta no es una materia pacífica. Y claro, nuestro desafío como país, como sociedad, y en particular de los convencionales, será encontrar una fórmula que logre de manera medianamente satisfactoria hacerse cargo de varias de estas objeciones y prevenciones. Algunos miramos con mucho entusiasmo la experiencia alemana como algo distinto a lo que hay en Chile y que me parece que logra sortear algunas de estas barreras, pero sea eso o no el planteamiento que predomine, me parece que es fundamental a efectos de esta conversación, al menos tener presente de que no es un debate sencillo y que hay objeciones pertinentes que vale la pena conversar, y eso es lo que yo he querido poner sobre la mesa. Así que con eso me quedo paz y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Claudio. Súper estructurado y ordenado, así que yo creo que también eso va a facilitar a los siguientes expositores a hacer referencias si es que quieren a tu presentación. Y también invitamos al público a que vayan escribiendo sus preguntas que se van a recoger para poder hacerle a los tres expositores. Ahora damos la palabra a Constanza. 15 minutos, por favor. Gracias, Paz. Agradezco también la invitación de la Universidad de O'Higgins, la invitación de Paulina Razo y Sebastián Salazar a discutir este tema. Por razones de tiempo, entonces comienzo ya. Lo primero es que hoy hay que dejar claro, creo yo, que la mayor parte de las constituciones en el mundo consagran derechos sociales, reconocen derechos sociales de alguna u otra forma, ya sea como cláusulas como la del Estado alemán, que garantiza un Estado social de derecho, o con mayor nivel de detalle, como ocurre también en el caso de España, en el caso de Portugal o en los países latinoamericanos. Una iniciativa de Toronto, de la Universidad de Toronto, hace un reporte y señala que 5/6 de los países del mundo consagran derechos sociales, reconocen derechos sociales. Y en ese sentido, los derechos sociales llegaron para quedarse, y es una discusión que en cualquier momento en que se estén otorgando nuevas constituciones a lo largo del siglo XX y especialmente hacia fines del siglo XX, será una discusión importante, la consagración o no de derechos sociales. Ahora, los derechos sociales aparecen a inicios del siglo XX y se desarrollan a lo largo del siglo XX como una forma de objetar la comprensión extremadamente abstencionista o exclusivamente abstencionista del Estado. La idea de que el Estado solo, la Constitución lo único que hacía era configurar el poder político, un poder político democrático, y abstenerse de interferir ciertas esferas de libertad individual como la propiedad, la libertad de expresión o la libertad económica en general. Y los derechos sociales entonces aparecen como una forma de señalar de que esa libertad y esa propiedad es insuficiente, que la legitimación del Estado depende también de que el Estado actúe proveyendo y garantizando bienes y servicios en ciertas esferas de la vida humana que son, diría yo, esenciales, como son la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, los derechos sociales, el gran tema de los derechos sociales es que efectivamente hay, yo diría, diferencias entre los derechos sociales y los derechos civiles. Hay diferencias que algunos han denominado diferencias estructurales entre los derechos civiles y los derechos sociales. Por un lado, se suele señalar que, por ejemplo, los derechos civiles, en alguna medida, solo implican una abstención por parte del Estado y por lo tanto
es fácil determinar cuál es la acción prohibida, porque toda acción, digamos, que vulnere el derecho, que implique una actuación por parte del Estado, estaría prohibida. Solo las abstenciones estarían permitidas. En cambio, en el caso de los derechos sociales, como el derecho a la educación o el derecho a la salud, serían más indeterminados y en principio varias acciones o varios modos de realización serían posibles a la hora de determinar y de realizar en la práctica los derechos sociales. Yo diría que esa distinción tiene algún sentido, pero hoy en día cuando uno entiende que el legislador también tiene que configurar la propiedad, que los derechos civiles tienen que conciliarse entre sí, es imposible pensar que la cuestión sobre la determinación de cómo se configura la propiedad, sobre qué objetos recae la propiedad, cuándo hay límites a la libertad, cómo se pondera entre la libertad de expresión y el derecho al honor, y el honor o el derecho a la privacidad, son cuestiones simples y fácilmente determinables y fácilmente adjudicables por los tribunales. Y por otra parte, cada vez las constituciones contienen disposiciones más detalladas acerca de los derechos sociales, por lo que en esta idea de que hay una diferencia en la determinación, si bien tiene algo de verdad en el sentido de que los derechos sociales son principalmente derechos negativos, en el sentido de que el derecho de propiedad y el derecho a la vida no son derechos a la propiedad o derecho a la vida, o a todas las prestaciones que sean necesarias para mantener a una persona con vida. Hay que hacer estos matices de que los derechos sociales no son completamente indeterminados y los derechos civiles no son completamente determinados a la hora de ser, digamos, exigibles o realizables. La segunda cuestión, que es algo que Claudio señalaba también, es que efectivamente los derechos sociales implican garantizar prestaciones, no solo normativas, no solo como cuando se trata del derecho de propiedad, de asegurar que el legislador y el poder político configuren la propiedad, la policía proteja la propiedad, los tribunales sancionen a quienes infringen la propiedad, etcétera, sino que los derechos sociales implican la provisión de recursos mucho más abundantes y de recursos que en alguna medida suponen cierta redistribución. Y en ese sentido, los derechos sociales, por eso siempre se ha dicho, y es muy claramente, los derechos sociales introducen en el constitucionalismo y en los estados un principio de justicia social, un principio de justicia social que no existía antes, que no existía sin la existencia de estos derechos sociales. Supone un principio entonces de justicia social, un principio de redistribución, que en ese sentido no tiene paralelo con los derechos civiles. Uno podría pensar perfectamente una sociedad de puros derechos civiles en que cada uno paga los impuestos que sean equivalentes a la protección de la propiedad que el Estado me brinda. En cambio, cuando se trata de los derechos sociales, hay una idea de redistribución que está detrás y que, ahora, con redistribución no quiero significar de que todo lo que el Estado y el mercado, perdón, todo lo que el mercado distribuye es justo y después hay que redistribuir, digamos, para poder compatibilizar ciertas cuestiones, sino que la idea de redistribución supone que lo que el mercado distribuye no necesariamente es justo y que por lo tanto el Estado tiene el deber de asignar correctamente cuáles son los bienes y servicios que cada persona tiene, por lo menos en ciertos ámbitos. Ahora, se ha dicho que esta diferencia entre derechos sociales y derechos civiles tiene consecuencias a nivel de cómo pueden ser exigidos judicialmente, ¿ya? Y yo creo que ahí Claudio también tiene un punto. Yo creo que hay una diferencia a la hora de la exigibilidad judicial de los derechos sociales. Los derechos sociales en ese sentido no pueden pensarse única y exclusivamente como garantías individuales, como garantías que yo tengo a prestaciones específicas, un tratamiento para el cáncer de mama, o un tratamiento, o determinados tratamientos, o por ejemplo el derecho que yo tengo de ir a tribunales a exigir que me paguen la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. ¿Ya? El problema con esta comprensión, con esta forma de exigibilidad judicial, que por supuesto no es la única, hay formas de exigir más débiles que involucran también a los tribunales, pero el problema con esta forma a la que se refería Claudio es que efectivamente los tribunales no tienen competencia para configurar un sistema de realización de derechos sociales. Los tribunales no van a poder configurar un sistema de educación gratuita universitaria, no van a poder configurar un sistema de a la hora de la salud, no van a poder configurar un sistema de seguridad social en pensiones, etc. Lo que van a poder hacer eventualmente es dar alivio a ciertas pretensiones individuales, pero no configurar un gran sistema, digamos. Esas competencias del Poder Legislativo, precisamente porque es democrático y tiene la capacidad institucional para crear leyes que tengan efectos hacia todos y configurar instituciones, etc. Ahora, la segunda razón
de por qué los tribunales no son el foro idealmente adecuado para garantizar derechos sociales, o lo que está detrás de la idea de los derechos sociales, es que también, claro, los tribunales deciden sobre los derechos sociales, implican recursos, y los tribunales no tienen la óptica, la mirada adecuada acerca de cómo la entrega de determinados recursos a ciertos individuos, a mí, por ejemplo, un tratamiento de cáncer, tiene consecuencias macro en los recursos, digamos, escasos y alternativos que existen. Y efectivamente esa perspectiva la tiene mucho más clara el legislador, que precisamente discute sobre el presupuesto público, crea impuestos y financia con esos impuestos el sistema de provisión social que quiere para los derechos, o sea, el sistema de provisión social correspondiente a los derechos, etc. Entonces, creo que efectivamente hay un problema con la exigibilidad en el sentido de que los tribunales no parecieran ser el órgano más adecuado para realizar los derechos sociales. Ahora, eso no significa que uno tenga que negar la exigibilidad judicial en este nivel. En Latinoamérica, casi todos los países latinoamericanos establecen la exigibilidad de los derechos sociales en este nivel individual. Ahora, uno tiene que pensar que también los países latinoamericanos son los países que tienen estados de bienestar menos fuertes y desiguales, y son países bastante desiguales. Por lo tanto, la exigibilidad judicial, uno podría pensar, no necesariamente va a cambiar el sistema de manera transformativa como uno querría, pero sí puede ayudar a dar alivio probablemente a los más desfavorecidos, o visualizar demandas que no están visibilizadas, y en ese sentido empujar al Poder Legislativo a configurar derechos sociales en virtud de estos casos que aparecen en los tribunales. Ahora, estas dos ideas también pueden ser impugnadas, no necesariamente los tribunales, el acceso a tribunales es igual, las personas con más bajos recursos tienen acceso a tribunales, no necesariamente el poder político se hace responsable de los casos que los tribunales visibilizan. Y uno entonces podría pensar en otras formas de exigibilidad judicial, como formas de exigibilidad judicial más débil, en que, por ejemplo, lo que hacen los tribunales, más que adjudicar garantías individuales, que podrían hacerlo también, para que los grupos más desfavorecidos encontraran cierto alivio en relación a ciertas prestaciones, en relación a ciertas necesidades, pero uno podría pensar entonces una forma una forma de judicialización que en vez de asignar recursos directamente y adjudicar los casos particulares, lo que hace es compelir o apurar al Poder Legislativo, o mostrarle los problemas al Poder Legislativo con determinado diseño institucional de realización de derechos sociales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está detrás, con independencia de que casi todas las constituciones garantizan derechos sociales? Incluso la Constitución chilena utiliza, al menos uno podría decir, reconoce derechos sociales, o por lo menos utiliza el lenguaje de los derechos sociales. ¿Qué es lo que está, pero sin embargo uno podría decir, es problemática la realización institucional que tenemos hoy en día en Chile es problemática, digamos, no se corresponde con la idea de derechos sociales? Entonces mi pregunta es ¿cuál es la idea que está detrás de los derechos sociales? Y si uno mira lo que está detrás, el sentido político de los derechos sociales, y uno mira su origen, cuando surgen, uno se da cuenta de que el reclamo político por derechos sociales viene de la idea de la impugnación de la forma en que se articula la distribución de propiedad y libertad bajo la configuración capitalista, o en los estados capitalistas. En los estados capitalistas la propiedad se configura de una manera desigual, y cuando, digamos, no tiene freno, esto significa que los trabajadores no tienen protección social, que no hay sueldos mínimos, que no hay sindicatos, que no hay prestaciones de salud, etc. Y por lo tanto, la desigualdad de ingresos que conlleva una sociedad capitalista se manifiesta en todas las esferas de la vida humana, radicalmente. El sentido de los derechos sociales, entonces, cuando surgieron, era impugnar esta comprensión de la propiedad capitalista, era decir, ok, vamos a seguir configurando la propiedad o el sistema de esta forma, pero solo en la medida en que la desigualdad de ingresos que implica una sociedad de este tipo no tenga consecuencias radicales en el desarrollo de iguales oportunidades para todos. O sea, la idea era básicamente, ok, pueden haber diferencias de ingresos, puede haber diferencias en que tú tengas un mejor celular, zapatillas o una casa más grande,
o un auto, etcétera, pero eso no va a significar una desigualdad que se va a transmitir a ciertas esferas de la vida humana, como son el acceso a prestaciones de salud de calidad, o el acceso a una educación de calidad, o el acceso a previsión social, etcétera. Entonces la idea de los derechos sociales, tal como se establecen en el origen digamos, y cuando fueron más fuertes, cuando su reclamo, digamos, fue más fuerte, es como provisiones que se entregan a todos, es como provisiones que son ajenas a la lógica del mercado. Significa que cada uno tiene derecho a ciertas prestaciones a prestaciones, digamos, de calidad en materia de educación, salud, y que el acceso a esas prestaciones o la asignación de esas prestaciones no está determinada por el mercado, porque claro, si estuviera determinada por el mercado, la desigualdad de ingresos se manifestaría. Y como la idea era que la desigualdad de ingresos no se manifestara en ciertos ámbitos de la vida, de manera que las sociedades de clases no significaran equivalentemente una desigual de ciudadanía, o sea, que fuera compatible una sociedad de clases con una sociedad en que todos somos igualmente ciudadanos, la forma era obviamente deshacerse de la lógica del mercado, en que obviamente cada uno paga por lo que, y cada uno obtiene lo que puede pagar, y por lo tanto los más ricos obtienen prestaciones de mayor calidad, y los más pobres obtienen prestaciones, digamos, de mucha menor calidad, porque obviamente si el Estado diera prestaciones de una calidad equivalente al mercado, el mercado no tendría sentido, ¿cierto? No tendría sentido pagar por educación si es que la educación que me provee el Estado a la esquina de mi casa, en la esquina de la cuadra de mi casa, es tan buena que para qué voy a ir digamos, a otra escuela, lo mismo con la salud, etc. Entonces, los derechos sociales es precisamente la idea de los derechos sociales es impugnar el mercado. La idea que está detrás es que ciertas esferas de la vida humana no se rijan por el mercado, sino que se determinen públicamente, y eso no significa que todos van a tener derecho a todo, sino que básicamente que la forma de acceder y la forma en que se van a configurar las prestaciones va a determinarse públicamente. Y en ese sentido, contrario a lo que piensa Claudio Alvarado, la idea de que la Universidad Católica digamos, y todas las prestaciones de salud que entrega la Universidad Católica, la institución de la Universidad Católica, pueden, digamos, regirse por sus propias comprensiones acerca de lo que es lo correcto. No tiene sentido cuando uno piensa los derechos sociales digamos, de la manera cuyo sentido está atrás, digamos, en que las prestaciones, la calidad, la forma de acceso se determina públicamente, porque todos tienen derecho a gozar en a la igualdad de oportunidades de desarrollo. Eso por mi parte. Podemos discutir más después con las preguntas. Muchas gracias, Constanza. Súper bien en el tiempo, y ya vemos que hay hartos puntos de debate entre nuestros dos primeros expositores sobre el rol del legislador, sobre qué ámbito vamos a permitir al mercado en materia de prestaciones sociales. Quiero darle la palabra ahora a Tomás Jordán, pero antes decir que antes de recoger las preguntas del público que ya me están llegando, voy a darle la oportunidad de réplica si ustedes quieren algún punto que comentó otro de los expositores, ¿okay? Porque me imagino que están surgiendo algunas inquietudes entre ustedes que quisieran aclarar. Así que luego de la presentación de Tomás, unos 2 minutos a cada uno para quizás elegir algún tema que quisieran aclarar respecto a lo que dijo el otro expositor. Tomás, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Gracias Paz, gracias a Sebastián por la invitación, a Paulina, un gusto estar con Constanza y Claudio, la verdad, así que un agrado. Cuando hablamos de Estado social y derechos sociales, tenemos que ir un poquito más atrás, creo yo, que es que definir brevemente o al menos operativamente lo que es una constitución, porque eso nos va a permitir explicar los derechos sociales y explicar la polémica, por decirlo de alguna manera, o las cuestiones que causan discusión pública y que hacía mención Claudio. Al final del día, las constituciones no son más que un pacto político y jurídico sobre un texto fundamental.
Lo que pasa es que quienes deciden qué va a la Constitución y qué está fuera de la Constitución son los que pactan. Y nosotros tenemos una tradición constitucional muy antigua, porque ahí forja el constitucionalismo, que nació en los estados liberales. Y por tanto, las constituciones primeras son constituciones liberales, porque la categoría de derecho, que en ese momento era la que primaba, era la filosofía liberal, de ideología liberal, y por lo tanto, en las primeras constituciones se consagraron derechos de libertad o derechos de inhibición del Estado, porque se sostiene la idea de autodeterminación de las personas. Eso porque lo menciono y es muy relevante, porque cuando pasamos a la discusión histórica, y que Constanzo lo señalaba al comienzo de su presentación, eso es lo que se pone en jaque, en el fondo. Entonces, cuando hoy día volvemos a la discusión sobre derechos sociales, muchos vuelven a la nomenclatura inicial o iniciática de los derechos, cuando se escucha en el debate público la constitución mínima, que básicamente es una constitución liberal de las primeras generaciones, o sea, eso es. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la polémica que se suscita con los derechos sociales tiene que ver con en qué estamos de acuerdo para poner en una constitución política. Y ahí ha habido una polémica en Chile, pero también es una raíz histórica, básicamente. La crisis de los estados liberales llevó a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y por lo tanto a la intervención de este rol pasivo, el rol activo del Estado y hacer preeminente un rol en determinadas áreas que tienen que ver con la corrección de las desigualdades. Y unas tienen que ver con las prestaciones, pero otras también con una dimensión de libertad, como la tiene que ver con el mundo del trabajo, la libertad de sindicalización, en el fondo cómo corregir desigualdades también por medio de las libertades, y otra, cómo corregir desigualdades por medio de ciertas prestaciones estatales, porque se llegó a la conclusión de que el mejor instrumento para la corrección era un rol activo y un rol preferente del Estado. Eso me parece que es un dato de la causa, por decirlo de alguna manera. El punto que tiene que ver con nosotros es que esa idea de un modelo constitucional que conciliara libertades políticas, libertad económica, autonomía y corrección de desigualdades por un rol preferente del Estado, lo vimos presente, al menos en un protoestado, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX, a partir de la Constitución del 25, que trató de recoger esa tradición, y por lo tanto, nosotros lo hemos visto toda la vida, el rol de la educación pública en esos años, la salud pública, y por lo tanto se generó una traza que se vio rota, hubo una ruptura en el año 73. Y por eso no es menor, porque en el fondo cuando nosotros hablamos de Estado social hoy día, no es que estemos hablando de algo que sea ajeno a la tradición constitucional chilena. Lo que pasa es que se vio interrumpida con la Constitución actual. ¿Y qué pasó en ese momento? Y me parece que para que la gente, por lo menos los que nos están escuchando, se pueda ubicar en esta discusión que hablaba Claudio y que Constanza también hacía mención, que se optó por otra idea de Estado, otra idea de las libertades y otra idea de los derechos sociales. Cuando nosotros hablamos de la idea de subsidiariedad, que es muy común, tenemos que decir que es un modelo de Estado, que fue instituido como un etos de la Constitución y bajo la cual los privados tienen el rol preeminente y por tanto el resto de los actores que tienen que ver básicamente el Estado tiene un rol residual. Lo voy a simplificar de esa manera, podemos entrar después en la discusión más profunda, pero tiene que ver con una cosa también muy importante que traba la discusión sobre derechos sociales y Estado social, que ese principio es un principio del orden social, no es un principio que regula el mercado y el Estado, no es un principio que regula la corrección de desigualdades meramente, sino que es un principio que irradia a todas las relaciones sociales. Por tanto, cuando nosotros hablamos de subsidiariedad, es una forma de concebir la sociedad. A diferencia está, y ahí empiezo a meterme en el Estado social, cuando hablamos de Estado social, es una cláusula, un instrumento de cómo corregir desigualdades sociales en un Estado democrático constitucional. Pero, ¿y por qué hago esa distinción? Porque creo que la discusión está trabada o está para estar trabada porque nos referimos a dos cuestiones que son distintas. Una es la forma de ordenar la sociedad, en la cual el Estado tiene un rol residual, y por lo tanto es muy difícil para aquel que cree que el Estado tiene que tener un rol residual, que acepte que el Estado pueda tener un rol preeminente. La discusión educacional en el ex gobierno del presidente Bachelet es muy clara en eso, entre libertad de enseñanza y derecho a la educación. Los 5-5, porque eso fue 5-5, 5 decían, hay que conciliar libertad de educación con derecho a la educación, conciliarla. No preeminencia del derecho a la educación, conciliar ambos derechos, una libertad y un derecho.
Y los otros 5 votos decían, no, ¿sabe qué? Solo prima en esta Constitución la libertad de enseñanza. Porque el Estado tiene un rol residual respecto a la autonomía de las personas. Lo mismo ha ocurrido en salud, lo mismo ha ocurrido en pensiones, están claros los ejemplos, por lo tanto no voy a profundizar así, pero quiero decir que cuando entramos a la discusión constitucional de cómo avanzar hacia un modelo sobre derechos sociales, está directamente ligado, y es muy pertinente el nombre del seminario, Estado social y derechos sociales. ¿Por qué? Porque básicamente un modelo de Estado social busca la corrección de las desigualdades por medio de la consagración o establecimiento de derechos sociales. Y ahí hay distintos modelos, usted lo ha dicho muy bien, hay modelos meramente constitucionales, modelos mixtos y modelos derivados del legislador. Lo que pasa es que lo que no se dice muchas veces, que son modelos derivados del legislador, tiene como antecedente un pacto social que se llama estado de bienestar. Y por lo tanto tú no necesitas interpretar de otra manera la Constitución porque viene interpretada desde el origen. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a Alemania y su modelo social, que dice, bueno, un modelo social, pero no tiene derecho social, salvo algunos de ellos, que también es bien duro cuando trata que la libertad de enseñanza solo se va a someter a los estándares que le fije el Estado y que cumpla con los estándares que el Estado le fija. No es una libertad de enseñanza como la tenemos nosotros acá, sino que es una enseñanza sostenida en los criterios de corrección de desigualdades por base de preferencia estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos metemos en la discusión de derechos sociales, tenemos que, por lo tanto, ver de qué manera ese Estado o qué pacto de tipo de Estado vamos a tener. ¿Y por qué lo digo? Porque es complicado. Porque pareciera ser que cuando el modelo de Estado social pasa a Alemania, Italia, o sea, España, cruza a Colombia, pero llega a la frontera con Chile, se traba con esta idea de modelo social de Estado equivalente a estatalidad. Equivalente a un modelo estatal de sociedad, como si fuera equivalente al principio de subsidiariedad. Y por tanto, las personas que están en contra de esta idea de Estado social y que tiene que relación directa con derechos sociales, después hago un zoom ahí, evitan o esperan que la Constitución tenga derechos sociales, por un lado, pero que no se consagre la cláusula social de Estado, porque eso llevaría a reconocer que básicamente habría una sociedad estatalista. Y yo siempre lo digo así, con todas sus letras, lo ven más parecido a la Constitución de Cuba, que ese es el Estado social, que al Estado social europeo. Entonces, ¿por qué? Porque si uno lee la Constitución de Cuba, va a ver que hay una sociedad estatalista y está redactada así, bueno, anterior a la del 75, la última tiene ciertas correcciones, pero ¿qué quiero decir con esto? Es una visión de la sociedad estatalista. Entonces, hacen un símil o una equivalencia entre sociedad estatalista versus subsidiariedad propiamente tal. Entonces, han aparecido en los últimos debates, último tiempo, sobre todo antes del plebiscito, que en realidad la Constitución no era subsidiaria y que permitía todos los proyectos políticos y que la subsidiariedad y la idea de subsidiariedad fue casi un invento de los opositores a la Constitución, porque la Constitución básicamente no lo dice y toda esa historia. Vamos acá, para ir redondeando la introducción y después nos conversamos lo que podamos en el tiempo. Entonces entramos a discutir en el proceso constituyente, primero que todo, si vamos a tener o no un tipo de modelo de Estado social. Y eso va a llevar necesariamente a qué tipo de derechos vamos a consagrar. Hoy día hay derecho social, Constanza lo decía muy bien, la redacción es de derecho social, pero como la lógica de funcionamiento de la Constitución no tiene que ver con corrección de desigualdades, sino de libertades económicas, tenemos jurisprudencia que nos dice que libertad de trabajo se relaciona con la libertad de empresa, tenemos esta disputa en educación, tenemos la disputa en pensiones, tenemos la disputa en salud, pero básicamente porque la Constitución no permite que visiones de corrección de desigualdades distintas a la que existe tengan cabida en la Constitución política. No son constitucionales. No son constitucionales. Entonces la discusión va a ser no solamente uno, que si vamos a tener o no una cláusula social pactada por la derecha europea, la socialdemocracia europea y la democracia cristiana europea en el siglo XX. Es decir, han forjado proyectos políticos como Merkel de derecha hoy día en Alemania, como de socialdemocracia en Alemania y en otros países. Entonces estamos hablando de un modelo que es un modelo capitalista, pero con corrección de desigualdad a través de una forma redistributiva y solidaria de entender el aparato, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Dos, ¿qué derechos tener? Y ahí es importante porque a veces, por dos razones. Una, yo creo que es muy difícil retroceder en los derechos que existen en el texto constitucional hoy día.
Y dos, sí, el desafío está en entenderlos de una manera o una lógica redistributiva y solidaria. En ese sentido, me parece que la vieja discusión que teníamos los que somos de más edad en este foro y en otros foros, hace 7, 8, 10 años atrás discutíamos si existían los derechos sociales. Esa era la discusión académica. Hoy día me parece que hay dos cuestiones. Una, que hay derechos sociales, les guste o no en cierto índice. Dos, que van a haber derechos sociales en la Constitución. Eso me parece que, a menos que pase un estallido inverso, una contrarreforma, porque lo que nos dejó el estallido social y la pandemia son exactamente que la corrección de desigualdades se tiene que haber un modelo que corregir en ese sentido. Y tres, tiene que ver con la garantía. Y ahí, dos cosas para ir cerrando. Uno, que se nos olvida que nosotros estamos o hemos vivido procesos de judicialización extrema por el derecho de propiedad, que es la antítesis en la lógica que estamos hablando, por decirlo así, de los derechos sociales. Es decir, nosotros no podemos invocar como argumento que los derechos sociales no pueden ser exigibles porque generan judicialización cuando hemos vivido hiperjudicialización en un modelo ausente total de derechos sociales. Quiero decir que lo que hay que examinar es cuáles son los modelos de exigibilidad más adecuados para hacer exigibles los derechos, y dos, hacernos cargo de la pensión, que Claudio también señalaba. Así me parece correcto lo que señalaba. O sea, no es posible, al menos desde mi punto de vista, no es posible una cultura de derechos sociales o de exigibilidad que tenga por objeto el desborde financiero del Estado. Me parece que... O dos, que una cultura de derechos sociales o de exigibilidad que desborde el legislador. Es decir, que da lo mismo a lo que diga el legislador, porque lo importante es al final lo que diga el juez. Pero el juez tiene muchas cosas importantes que decir. Básicamente, por ejemplo, el 38 ter de cuando se derogó en el Tribunal Constitucional, lo que hizo fue fijar un estándar constitucional a una política legislativa. Le dijo, ¿sabe que su política legislativa vulnera un derecho constitucional? Ese es el rol de los jueces, me parece. Decirle, ¿sabe que su política pública, ya sea del Ejecutivo o el Legislativo, no cumple el estándar constitucional, en este caso de derecho? Eso es lo que tenemos que mirar. En ese sentido, y voy cerrando, me parece que en el futuro hay que buscar una cláusula social que permita la conciliación de libertades y de corrección, unos derechos establecidos en la Constitución y un mecanismo de garantía. Y aquí quedo abierto porque me parece que, y en eso tiendo a coincidir a lo mejor con Claudio, si lo entiendo bien, el proveedor no necesariamente tiene que ser todo el rato el Estado, pero sí que la corrección de las desigualdades se fije bajo estándar que el Estado considera para corregir esa desigualdad. Es decir, si yo necesito mejorar la educación pública o la salud pública, tengo que lograr ese objeto. No puede ser, y ahí con esto cierro de verdad, esta integración que dice vamos a venderle camas a las clínicas porque son mejores proveedores, pero que en ese momento yo lo que estoy priorizando no es la corrección de la desigualdad, porque en el fondo se acaba el dinero público hacia la prestación privada y se acaba la corrección de desigualdad. Lo que estoy priorizando ahí es la preferencia privada y que me solucione un problema público. Entonces, el equilibrio está dado necesariamente en fijar que legislativamente y la política pública fije el estándar de corrección, cuál es el grado de igualdad material hacia dónde queremos llegar, y por lo tanto, cuáles son los mejores instrumentos para lograr ese fin buscado. Me quedo ahí paz y abierto a la conversación. Muchas gracias, Tomás. Entonces, estos 2 minutitos extras para hacer alguna réplica, algún comentario de lo señalado por los otros expositores. Si les parece bien, partimos con Claudio en el mismo orden, así Tomás tiene unos minutos para recuperarse y formular su planteamiento. Sí, perfecto, ningún problema. Yo tengo varias coincidencias con cosas que han aparecido en la conversación. Por ejemplo, solo por mencionar una, en lo que decía Tomás, en distinguir y ser capaces de distinguir, porque son distintos, vale la redundancia, entre lo que es un principio de orden social como el principio de subsidiariedad y lo que es un tipo de Estado. Yo como criterio me parece que es razonable. Pero claro, en virtud del tiempo voy a enfatizar un par de diferencias o precisiones. Lo primero es que yo creo que tenemos un equívoco grande sobre el concepto de subsidiariedad. Digamos, en Chile, tanto partidarios como detractores suelen muchas veces asumir que
que la subsidiariedad conduce necesariamente a un Estado ausente, abstencionista por definición, y la verdad es que eso no es necesariamente así, o siendo más riguroso, ese no es el sentido fidedigno de subsidiariedad. A uno le podrá, digamos, tenemos aquí como una discusión mezclada entre lo que es la subsidiariedad conceptualmente, según las fuentes en las cuales ha sido desarrollada como principio, y el modo en que en Chile se ha entendido y aplicado. Y bueno, los motivos por los que está ese malentendido son muy discutidos, digamos, y no tenemos tiempo, y tampoco es una cuestión estrictamente constitucional, pero a mí sí me interesa salvar que aquellos que valoramos la subsidiariedad, o algunos de quienes valoramos la subsidiariedad como principio de orden social y con implicancias en materia del rol del Estado, lo hacemos desde la idea de que la subsidiariedad constituye efectivamente un límite a la acción del Estado, pero no solo eso, que también invita a su debida intervención, que en principio implica un equilibrio entre autonomía y asistencia, o sea que en principio tiende a la autogestión, a la espontaneidad social, a que las personas y sus asociaciones sean protagonistas de su propio destino, pero que en función de esa misma importancia de las asociaciones humanas y los vínculos sociales, es que el Estado y muchas otras asociaciones mayores están llamadas a asistir a las menores. Entonces ahí tenemos un conflicto, digamos, y en las fuentes principales en las cuales la subsidiariedad se ha desarrollado como principio, no se entiende como ocurre en Chile. Entonces yo creo que ahí tenemos una cuestión que excede este campo, pero que es relevante al menos mencionar. Y lo otro que quería decir, y con esto finalizo esta segunda intervención en virtud del tiempo, es que claro, cuando estuvo en Chile la disputa acerca de la denominada objeción institucional, habían cuestiones que rodeaban directamente el debate sobre aborto, ¿cierto? O sea, ¿por qué una ley que prometió solo despenalizar el aborto en realidad buscó efectos como los que buscó, que fue algo muy diferente, mucho más intenso, garantizar como prestación médico exigible el aborto en ciertos supuesto y el aborto directo, pero esa no es la cuestión que a mí me interesa hablar aquí, digamos, o sea, cuál es la relevancia y por qué yo puse ese ejemplo en materia de derechos sociales, es porque me parece que ahí justamente tuvimos una disputa muy reveladora de las distintas maneras que hay de entender el espacio público y el lugar de las asociaciones intermedias en la vida común. De hecho, creo que no existe ninguna conexión necesaria entre la postura que se suscribe respecto al debate del aborto y la visión que se adopte en esta cuestión de la denominada objeción institucional, pero que para mí no es más que debatir sobre el alcance que le damos al derecho de asociación y el alcance y la participación de la sociedad civil organizada en la provisión de los bienes públicos. O sea, la pregunta central me parece si pueden las entidades particulares participar del espacio público sin renunciar a su identidad, o más bien cabe pensar que necesariamente deben renunciar a su ideario, aunque sea muy significativo y la razón de ser de los mismos, y comportarse como un ente estatal más. Y en caso de adoptar la segunda postura, ¿qué queda del pluralismo en el espacio público, de la libertad de las personas para perseguir fines compartidos? Si es que lo público es lo común, ¿por qué hemos de exigir a las asociaciones intermedias renunciar a sus principios a la hora de participar de ese espacio público? O sea, creo que es una discusión relevante sobre una lista particular del debate de derechos sociales, no es la única, y es necesariamente la más presente, pero es la que a algunos más nos interesa. O sea, para decirlo derechamente, y ahora sí que cierro, yo no tengo ningún problema con la cláusula de Estado social. De hecho, como he dicho antes, me parece que el modelo alemán es muy interesante y estoy pensando, sin perjuicio de los matices culturales o idiosincráticos del caso, el modelo alemán, digamos, el pack completo, pero por decirlo coloquialmente. Pero claro, una de las cosas que a mí me entusiasma del modelo alemán es que no excluye la cooperación público-privada, y a algunos nos importa la cooperación público-privada en materia de derechos sociales, sobre todo por ese tipo de motivos más antropológicos, si ustedes quieren, y es cómo nos hacemos cargo de la participación de las asociaciones particulares en la provisión de los bienes públicos. Y por eso ponía ese ejemplo. Muchas gracias, Claudio. Constanza. Ya, yo solo enfatizar cuestiones que han salido en la discusión y que muy bien dijo Tomás cuando él señala que, claro, nosotros teníamos una tradición, estábamos construyendo hasta entre el 25 y el 73 un estado de bienestar que se iba poco a poco, paulatinamente desarrollando, y que fue la dictadura la que refundó el Estado. Cuando hoy día se dice no hay que buscar refundaciones, etcétera, fue la dictadura la que refundó no solo el sistema político, sino que también el sistema económico-social. Y la refundó sobre la base de algo que Tomás y Claudio han señalado, sobre la base de del principio de subsidiariedad. Como bien señala Claudio, el principio de subsidiariedad, por supuesto, no es entendido en la mayor parte del mundo
cómo se entiende en Chile. En Chile el principio de subsidiariedad se entiende básicamente como neoliberalismo, o básicamente, en otras palabras, como cada vez que un particular tenga una iniciativa económica, se le tiene que dar preeminencia a esa iniciativa económica frente a cualquier intervención pública. Y por lo tanto, si el particular quiere abrir un establecimiento educacional, eso es lo importante frente a cualquier otra restricción que pueda, o intervención que pueda venir del poder público, como por ejemplo prohibir la selección, o prohibir el lucro, o prohibir el cobro cuando se reciben subsidios estatales, etc. Entonces el principio de subsidiariedad en Chile siempre se ha entendido desde una comprensión neoliberal. Eso tiene sus orígenes, eso está marcado en sus orígenes, como es ampliamente documentado y lo ha reconocido incluso Mansú y Herrera, o sea, parte de los intelectuales de derecha. Jaime Guzmán, digamos, incorporó dentro del principio de subsidiariedad todo el ideario hayekiano. Todo el ideario hayekiano neoliberal, y eso está ampliamente documentado, como los Chicago Boys llegaron a Chile, como Jaime Guzmán y por lo tanto el gremialismo, que era el único, digamos, fuerza política durante la dictadura, incorporó los principios hayekianos, y cómo el principio de subsidiariedad ayudó, porque claro, si bien el principio de subsidiariedad señala que el Estado solo debe intervenir cuando los particulares no desarrollen adecuadamente o suficientemente ciertas cuestiones que ellos podrían realizar eventualmente, no se ha entendido con esta frase de adecuadamente. Entonces se ha entendido de la manera de que cada vez que un particular tenga una iniciativa privada, el Estado tiene que abstenerse de intervenir guiando digamos, a ese particular. Y en ese sentido yo diría que no hay posibilidad alguna de que haya un principio de subsidiariedad, que se vuelva a consagrar un principio de subsidiariedad y se haga la salvedad de que esta vez sí que se va a entender como se entiende en Europa o como se entiende en otros lugares del mundo. El principio de subsidiariedad fue un principio que ayudó a Jaime Guzmán y al gremialismo a incorporar el ideario hayekiano sin que pasara muy advertido para los propios conservadores gremialistas. Y en relación también a lo que se ha señalado de la estatalidad, lo que decía Tomás, efectivamente yo diría que la idea política que está detrás de los derechos sociales, lo que yo hablaba en mi presentación, no significa, por supuesto, pura estatalidad. La idea de los derechos sociales, de hecho, se opone o se opuso a la idea de estatalidad comunista, socialista, y fue de hecho un pacto que se hizo con el capital precisamente para, digamos, como una alternativa a esos regímenes. Y por lo tanto, lo que está detrás de los derechos sociales no es que los privados no puedan participar en la provisión de derechos sociales, pero sí que la forma de provisión y la configuración de la provisión se va a determinar públicamente y va a estar guiada por principios públicos y no por los principios del mercado, es decir, no por principios privados. Y eso significa, obviamente, que los privados pueden colaborar, pueden participar, pero como colaboradores del Estado en la provisión de derechos sociales, y en ese sentido pueden abrir escuelas, no hay problema con que abran escuelas, pero eso no significa que como decía Tomás, la libertad de enseñanza no significa que eso va a tener consecuencias de que ellos van a poder lucrar, o que van a poder cobrar por prestaciones, o que van a poder seleccionar a sus estudiantes, sino que van a poder abrir establecimientos educacionales, pero van a tener que estar regidos por los principios públicos que establezcamos de cómo se accede, cómo se configuran las provisiones estatales que corresponden a los derechos sociales. Eso. Muchas gracias. Y Tomás, para luego recibir, les voy a plantear las preguntas del público. Súper, muy breve, muy en la línea, la verdad. Claudio hace mención a esta idea, y Constanza lo replicaba bien, creo, sobre hay que entender el principio de subsidiariedad de manera distinta. Creo ahí que hay un complejo dilema, porque cuando hablamos de Estado social, estamos hablando de abandonar, por decirlo así, la premisa sobre la cual se construyó nuestro modelo los últimos 40 años, en esta idea chilena de subsidiariedad que abandonó esta reivindicación que hace Claudio, y básicamente aparece cada vez que alguien cuestiona la subsidiariedad, y dice, no, en realidad se entendió, se aplicó, bueno, pero lo aplicó mal los que escribieron, los que la crearon, los jueces. En el fondo
ahí me parece que es más difícil salir de la subsidiariedad que se instauró que buscar mejor otra idea que pueda reflejar este rol que los cuerpos o grupos intermedios pueden tener en la colaboración, utilizando la palabra de Constanza. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando hablamos de nuestro modelo, el modelo subsidiario, es, por decirlo de alguna manera, es inverso a la idea de Estado social. Nuestro modelo impidió o evita que haya un modelo distinto a aquel que la Constitución quiere que exista, que es la provisión privada preeminente. Entonces, por eso me gustaría como que Claudio pudiera explicar más adelante si él ve que el modelo de Estado social tiene que ver con abandonar esa idea del modelo preeminente de provisión privada, o se refiere a una... Porque yo trato de entender cómo se podría conciliar esta idea de subsidiariedad con el Estado social, porque alguna gente ha empezado a decir, no, es que no es inconciliable subsidiariedad y Estado social, cuando tienen lógicas de funcionamiento que son diferentes. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando nosotros, si tuviéramos una cláusula social y hay una legislación que quiere privatizar todo, sería contrario seguramente a la cláusula social. Y si quiere que todo se pueda hacer lucrado, también lo más seguro es que sea contraria a la cláusula social. Entonces, sería bueno, para efectos de ir construyendo o pensando en un modelo social a la chilena, por decirlo de alguna manera, ¿a qué nos referimos en esta relación entre el privado, la relación que tiene con la provisión de bienes públicos, sobre todo de estos carácter social que estamos hablando, salud, educación, pensiones? ¿Y cuál sería en fondo la forma de entender el modelo social? Básicamente. Me quedo ahí para ver si podemos conversar. Ok, muchas gracias. Nos quedan 15 minutos. Voy a dirigirles las preguntas que se han planteado en el chat. Y bueno, y también Claudio tendrá la oportunidad de responder, si así lo desea, lo que le plantea Tomás al final. A ver, de las preguntas, Matías Nicolás pregunta si existe un populismo desmedido en torno a los derechos sociales o son alcanzables con el paso del tiempo. Esa es una primera pregunta, se las voy a dirigir todas y ahí ustedes deciden qué responden o quién responde qué. Luego hay otra pregunta de Coté Escobar, que señala que claramente los derechos sociales deben ser constitucionalizados, pero ve un problema en que no haya eficacia de esto si no es posible judicializarlo. Y entonces pregunta si no habría otra forma de controlar esto u otros organismos sancionatorios que sean independientes del Poder Judicial. Luego hay una pregunta, sí, que está dirigida a Claudio, que tomando en consideración todas las prevenciones que él hace respecto al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cómo él reconocería los derechos económicos sociales en una futura constitución, a una cláusula de Estado Social de Derecho o un catálogo pormenorizado o no? Esas son las preguntas que tenemos para ustedes. No sé, ¿hay alguien que quisiera empezar o asigno? Como tú quieras. Si quieres empiezo yo, como tú quieras. Está bien, Tomás, sí. Dale. A ver, populismo y derechos sociales, me parece que ahí sí hay un falso dilema, porque se tilda de populista en el entendido que populismo, que tú quieres atraer la atracción de las masas en favor de tu causa, que tendría que ver con que la protección y exigibilidad de derechos sociales, que sería una causa o una situación que básicamente no se sostendría. Lo trato de entender así como este populismo en derechos sociales, que básicamente tú estás prometiendo más de lo que podrías cumplir. Y ahí hay varias cosas, creo que dos al menos, que me parece que uno, los derechos sociales que estén en un texto constitucional, siempre existe el principio de cumplimiento progresivo, es decir, no es de cumplimiento de todo o nada de un día para otro, tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de un Estado.
Dos, al menos para mí, algunas personas no están tan de acuerdo, hay una regla de responsabilidad fiscal de alguna manera que es pues, posible de establecer. Tres, lo decía yo al pasar, hay un rol que tiene el legislador acá, salvo cuando es inconstitucional, quiero hacer esa distinción, que es diseñar y habilitar a la política pública, al Ejecutivo, para el cumplimiento de los derechos sociales propiamente tal. Es decir, ahí hay todo un rol que debe cumplir la legislatura y la administración en el cumplimiento de los derechos. Y ahí me salto también a la exigibilidad que se preguntaba sobre la eficacia, que no todo el tiempo tenemos que pensar en tribunales de justicia. Traigo un recuerdo, me tocó establecer la regla de cumplimiento del GES en la ley 19.966, y el estándar internacional decía que el acceso a un mecanismo de tutela judicial adecuado. Y nosotros en ese momento tratamos de diseñar un modelo en que permitiera que la administración, a través de su entretejido, en primera instancia, por decirlo así, permitiera cumplir la prestación propiamente tal. Y que si la administración, ocupando todos esos instrumentos, no era capaz, la Corte podría, o un tribunal, resolver el caso. Permitía, por un lado, a flexibilidad y voluntad de la administración, que tiene un entretejido que puede predisponer, reorientar recursos, una serie de instrumentos que permite el cumplimiento. Y por lo tanto permite que la persona que está siendo afectada se le cumpla el estándar del derecho, porque además a toda persona, porque tiene que ver con que una de las desigualdades que produce la judicialización en materia social es que los más ricos solamente van a los tribunales, y por lo tanto es un criterio que permitía saltar esa barrera, por decirlo así. Y dos, que permitía a los jueces cumplir un rol de controlador de la política pública. Ese era el diseño. Me parece que hay que buscar, no sé si cualquier diseño que no necesariamente conlleve una judicialización inmediata, porque ahí hay mucho incentivo, a veces bien puesto y a veces mal puesto. Entonces, lo dejaría ahí. Gracias. Gracias. Constanza, ¿sí? Ay. Tienes que sacar ¿Ahí? Sí, perfecto. Ya, un año haciendo clases online y todavía no, ya. La idea del populismo desmedido yo la entiendo como si el hecho de que en el fondo, en el foro público, en la opinión pública, se da tanto realza esta idea de los derechos sociales, etcétera, el populismo en el sentido de que la Constitución va a derechamente cambiar todo y que todas las instituciones y que y después de la nueva Constitución vamos a tener derechos sociales, vamos a tener igualdad y digamos, así entiendo la pregunta, por lo menos yo, la del populismo desmedido. Yo diría que la Constitución obviamente no puede cambiar las estructuras sociales, las constituciones no cambian estructuras sociales, las constituciones lo que hacen son configurar el poder político y orientarlo, darle finalidades, y en ese sentido lo que uno puede esperar es un proceso más o menos lento. Primero, la consagración de derechos sociales en un nivel o sea, del compromiso del Estado con la realización del bienestar de sus ciudadanos, en un lenguaje que yo esperaría que fuera un lenguaje de igualdad de oportunidades de desarrollo, o sea, que los derechos sociales establecieran básicamente que los derechos sociales tienen que abrir iguales oportunidades de desarrollo a todos, no algunos más y otros menos. Y de ahí ir concretizando poco a poco a nivel democrático, a través de la legislación y la administración, este nuevo modelo es transformador que cambia esta estructura. Y en ese sentido, así entiendo yo la pregunta del populismo. Yo diría que es verdad que las constituciones no cambian las estructuras sociales, pero sí pueden configurar un poder político más o menos eficaz en poder cambiar esas estructuras y orientarlo hacia cómo tiene que cambiar esas estructuras sociales. Y en ese sentido, la nueva Constitución es el camino o la condición necesaria para que después construyamos un Estado con derechos sociales reales. Y en relación a la eficacia de los derechos sociales, o sea, la idea de que sin judicialización no son eficaces, yo diría que claro, pero con la judicialización tampoco asegura eficacia. Digamos, tal como es la manera clásica, a mí
yo creo que hay que probar nuevas formas de judicialización, y por eso la propuesta de Tomás me hace mucho sentido, o otras formas de judicialización también, hay que estar abiertos, y tampoco estoy diciendo que no tiene que haber judicialización incluso en la manera clásica, solo decir que en principio no asegura eficacia, no asegura que va a existir un sistema de seguridad social no fundado, por ejemplo, en las FP. O va a existir educación gratuita o un sistema educacional de calidad, etc. Entonces, en ese sentido, los tribunales no necesariamente aseguran eficacia digamos, de que los derechos sociales lleguen a todos en la medida en que uno llega a todo, y yo creo que lo que da más eficacia es efectivamente tener un poder político eficaz, democrático, y una ciudadanía movilizada. Si uno piensa bien, los cambios más transformadores que han existido fueron durante el gobierno de la Bachelet, y se iniciaron no gracias a que se interpusieron demandas en tribunales, sino gracias a que la ciudadanía, los estudiantes se movilizaron y exigieron una comprensión universalista de los derechos sociales, y exigieron, miraron no a los tribunales, sino que miraron al poder político para exigirle que digamos, esa comprensión de los derechos sociales, que la otra comprensión, que la forma en que vivíamos era una comprensión mercantilizada de los derechos sociales, que solo replicaba la desigualdad y que producía desintegración social. Eso. Muchas gracias, Constanza. Claudio. Sí, muchas gracias. Advierto que mi conexión a internet es de la compañía a la que todos se quejan, entonces si tengo algún problema, porque me ha parecido en algunos momentos que la conexión está inestable, así que si tengo algún problema es por eso. A ver, claro, sobre populismo yo simplemente voy a agregar una cosa, y es que me parece que es un concepto, una etiqueta, un concepto que se ha convertido en una etiqueta que está muy mal utilizada, digamos. O sea, más allá de este debate, pero me parece importante decirlo, es cada vez más común que le digamos populista a aquellos que nos desagrada. Y eso sirve muy poco, digamos. O sea, a mí me disgusta mucho, creo que es muy poco fructífero el modo en que se está utilizando la categoría populista en Chile, porque entonces aparece alguna propuesta de la cual discrepamos en principio y la tildamos de populista. Creo que eso ayuda poco a comprender los fenómenos políticos que están detrás, digamos, y que son preguntarse cuál es el motivo que lleva a la ciudadanía a escoger ciertos liderazgos en desmedro de otros, en qué sentido los podemos llamar populistas y no en otro. En fin, yo creo que hay un problema más general, lo digo al pasar, más allá de este debate. Después alguien me preguntaba, en las preguntas del público, cómo hacer esto, o a partir de las prevenciones que yo ponía sobre la mesa, qué modelos son atractivos, me parecen interesantes. Yo insisto en que me parece que modelos como el alemán logran cuadrar bien el círculo, si se quiere. O sea, me parece que ahí hay una preocupación por un lado, tener instaladas, como creo que decía Tomás, ciertas estructuras que permiten las prestaciones sociales básicas que se buscan garantizar. Por otro lado, hay una preeminencia de la deliberación política en cómo vamos a proveer esos bienes, y la judicialización no es la primera manera que se busca hacerlo. Entonces, yo entiendo que hay dificultades, que además está el tema idiosincrático no menor, pero la verdad es que creo que ese es nuestro desafío, digamos, o sea, buscar una fórmula en materia de derechos sociales que nos permita, por un lado, establecer este tipo de bienes que se buscan garantizar como objetivos políticos reales, y que hayan sistemas institucionales que permiten garantizarlo, pero que su decisión esté entregada primeramente a los órganos políticos. Y ahí la gran pregunta que surge, ¿cierto?, es cómo hacer para que los políticos hagan la pega, diríamos coloquialmente, para que no esto quede, digamos, dejado simplemente al desamparo, a la discrecionalidad, y por tanto, cómo hacer para no repetir lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en materia de ISAPRE, que es que por un vacío legal y no se ha dictado la legislación respectiva, y entonces creo que allí el desafío va a ser justamente buscar algún tipo de vía indirecta de exigir al sistema político que cumpla su tarea, pero me parece que es muy importante mantener la primacía de los órganos políticos en la deliberación de estos asuntos. Y después, sobre el gran tema que ha salido, ¿cierto? Esto nos va a ganar el tiempo, digamos, o sea, no excede el tiempo para lo que podríamos conversar después con Constanza y con Tomás, pero yo sí creo que un Estado social es compatible con la subsidiariedad,
no así ciertos tipos particulares de estados de bienestar. Y entonces aquí la diferencia y el desafío es distinguir entre distintos tipos de estados de bienestar y cuáles son las lógicas más o menos compatibles. Pero yo simplemente diría, porque el tiempo no nos permite más, que la verdad es que quienes nos preocupamos por la subsidiariedad, tenemos un desafío por delante, y es el que han puesto sobre la mesa Constanza y Tomás. O sea, ¿cómo hacer para que aquello que consideramos un principio de subsidiariedad bien entendido no se identifique completamente con los problemas o los debates de las últimas décadas, con la práctica jurisprudencial? O sea, yo eso lo entiendo, digamos, yo recojo el guante, ahí hay un desafío importante. Pero yo replicaría que también hay un desafío de parte de quienes de quienes no están en la misma vereda que nosotros, y entender que las preocupaciones que están detrás de nuestra preocupación, valga la redundancia, por el principio de subsidiariedad. O sea, ¿por qué hay algunas personas que, pese a que entendemos ese riesgo, seguimos considerando que el principio de subsidiariedad es una herramienta políticamente valiosa, conceptualmente valiosa, sin perjuicio de que no vaya a quedar plasmada en la Constitución del mismo modo? Y ahí yo diría que hay preocupaciones que debieran ser compartidas en principio. Por ejemplo, pongo solo un caso, la enorme cantidad de críticas que hay a los estados de bienestar del punto de vista moral, no del punto de vista económico, sino que del punto de vista de cómo los estados de bienestar van erosionando la capacidad de las personas y sus asociaciones para hacerse cargo con lógicas de solidaridad o responsabilidad del bien compartido, digamos. O sea, lo digo de otro modo, yo tengo una preocupación muy honda por la justicia distributiva, digamos. Es una preocupación que debería ser compartida por quienes promueven un Estado social. Bueno, la lógica de la justicia distributiva exige que las personas hagan cargo del bien del compañero, del bien del que está al lado, digamos, del ciudadano que está al lado, y hay una crítica que no es solo conservadora, digamos, hay sociólogos como Nisbet, pero también esto lo dicen incluso autores como Habermas, que dicen, mire, el estado de bienestar, cuando adopta cierta dinámica, erosiona las bases de una sociedad más solidaria. Y es una preocupación que también debiera ser compartida por los promotores del estado de bienestar, y es una preocupación que es no es la única, que nos mueve a quienes valoramos el principio de subsidiariedad de tan mala fama, pero a mi juicio de tanta relevancia, como he dicho antes, antropológica y política. Ahora, ¿cómo se traduce esto en arreglos institucionales concretos? Bueno, eso es algo que ya no tenemos tiempo ahora, más allá de mi insistencia en la simpatía con el modelo alemán. Lo dejo hasta ahí para no extenderme más en virtud del tiempo, pero creo que ahí hay un desafío, digamos, compartido. O sea, yo entiendo lo que me han dicho Tomás y Constanza, pero yo diría de vuelta, miren, o sea, la preocupación por la subsidiariedad no surge de la nada, digamos. Por más allá de que están esos obstáculos, esas barreras, esas dificultades que ustedes han señalado. Súper, muchas gracias, Claudio. De hecho, yo quería plantearles una pregunta final de mi parte, pero Claudio de alguna forma la aborda y nos quedan 4 minutos. Voy a decir, quizás es suficiente con lo que Claudio dijo, pero si es que pueden decir así muy brevemente, si entendemos que vamos a reconocer los derechos económicos, sociales, culturales, estamos, parece, todos de acuerdo que alguna cláusula de Estado social, los derechos económicos, sociales y culturales vamos a reconocer en la siguiente Constitución, ¿con qué debiéramos tener ojo con algún tipo de institución o cláusula que podríamos incorporar en nuestra futura Constitución que en el fondo vaya en contra de la ideal de los derechos económicos, sociales y culturales? Por ejemplo, Claudio ya se refirió por qué podía ser complicado o no una cláusula sobre estado de bienestar, sobre subsidiariedad, pero por ejemplo sobre responsabilidad fiscal o de algún tipo de cláusula que restrinja el gasto social. ¿A ustedes se le ocurre algo que habría que tener cuidado, como de no pegarnos un disparo en los pies, o sea, reconocer derecho económico social y luego reconocer otra cláusula que vaya a impedir la realización de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Tomás? Parto yo, ¿no? Está bien. Sí. A ver, lo voy a traducir de la siguiente manera. Hay personas que creen que no es necesaria una cláusula social, pero sí que cualquier proyecto político pueda servir, o pueda coexistir. Y eso lleva a que
En el fondo, básicamente, estaríamos en una constitución que no significa o no tiene cierto etos que dirija a los poderes públicos. Pero también me parece un riesgo en que el Estado social esta disputa entre cómo entender el Estado social, eso se cuele por ahí. En el fondo, que sea un Estado social muy débil, un Estado social que en el fondo permita todo aquello que el Estado social busca evitar, que tiene que ver con aceptar, por ejemplo, que pudiese haber teóricamente solo provisión privada de lucro y que en fondo se entienda que es una corrección de desigualdades por esa vía, porque eso te van a decir, que esto también es una vía posible para corregir desigualdades. Y me parece que el riesgo en la Convención Constitucional, el acuerdo de los 2/3 lleve a entender las cosas de un poco desnaturalizada con tal de obtener el espacio. Porque si dejamos todo al legislador, que es una tentación, va a pasar que se va a vaciar los contenidos sociales de la Constitución, necesariamente. Entonces, me parece que ese es un riesgo político, lo veo así, desde ese punto de vista, que el pacto te vacíe de contenido lo que quisiste, o por lo menos inicialmente significa esto. Y esto tiene una serie de consecuencias de dispositivos constitucionales, es decir, si sigue el control preventivo, por ejemplo, obviamente que eventualmente se te puede vaciar, porque en el fondo si tiene una mayoría conservadora, ultra conservadora, o un PTC muy parecido al actual, la cláusula social va a ser igual a no tenerla. Entonces hay todo un diseño ahí de dibujo. Eso me queda, para mí, una aprehensión que no he podido resolver. Sí, hay que tener ojo entonces con eso. Constanza. Yo quizás diría dos cosas. Primero, mirar la configuración del poder político y, digamos, tratar de configurarlo de una manera que sea lo más eficaz posible a responder a las demandas ciudadanas. Y en ese sentido hay que revisar el hiperpresidencialismo, de todas maneras, creo yo. Y dos, la constitución económica. Yo creo que no tiene mucho sentido consagrar derechos sociales, o sea, no tiene mucho sentido consagrar derechos sociales si uno tiene, por otro lado, una constitución económica neoliberal en que en el fondo se señala la libertad de empresa, la no discriminación como la tenemos hoy día, y digamos, ciertas reglas de responsabilidad fiscal hiperpresidencialistas, en que significa que los parlamentarios no pueden presentar ningún proyecto, etcétera. Yo diría que hay que mirar las reglas como de la constitución económica, la forma en que se garantiza que un poco, que de hecho el principio de subsidiariedad no es parte de los derechos sociales, está como en la categoría de la constitución económica, pero en virtud de que tenemos una constitución económica subsidiarista, eso se transformó en una interpretación de los derechos sociales también digamos, a la manera subsidiaria neoliberal, digamos, del gremialismo y de la derecha durante los 40 años. Entonces yo diría, hay que mirar el poder político y hay que mirar la forma, la constitución económica, las reglas, que también uno podría entender los derechos sociales como parte de la constitución económica, por supuesto, pero la constitución económica trasciende eso, y yo esas reglas también para digamos, no nos disparan en los pies, o que no queden simplemente como aspiraciones que nunca se cumplan. Muchas gracias, Constanza. Y Claudio, si es que quieres agregar. Sí, muy breve. Bueno, efectivamente hay un tema que aquí no conversamos por la materia que nos convoca, ¿cierto? Pero yo creo que hay pocas cosas tan importantes en la discusión constitucional que sigue, y que me parece que indirectamente impacta mucho en los temas que estamos hablando, como una sana configuración del poder político que permita a su vez procesar las demandas ciudadanas, digamos. O sea, yo creo que, a propósito de lo que decía Constanza, creo que ese es un tema muy importante, pero que no alcanzamos a entrar. Ahí quizás tendríamos diferencias puntuales, pero creo que la importancia de mirar esto como una visión de conjunto es clave. Ahora, en concreto, sobre la pregunta que hacías, Paz, dos cosas. Yo veo dos riesgos muy concretos en esta materia. El primero es olvidar de que cuando hablamos de comillas derechos sociales, igual estamos hablando de cuestiones que son materialmente distintas. Esto tampoco lo alcanzamos a desarrollar, pero me parece que es una cuestión interesante a debatir. ¿Hasta qué punto es razonable subsumir del mismo modo, o es posible aplicar las mismas categorías a la prestación y a la satisfacción de educación, salud, pensiones y vivienda? Por poner solo un ejemplo sobre este punto, muchas de mis aprensiones en materia de derechos sociales tienen más que ver con educación que con salud. Y tiene que ver a su vez por el tipo de bienes que están en juego en educación, que no los veo igualmente presentes en salud.
como efectivamente la importancia de la libertad de enseñanza o la comprensión de la educación como una dimensión que está llamada a transmitir la cultura. Entonces, claro, esas cosas no aplican en salud. Y por lo tanto yo en materia de salud estaría dispuesto no solamente a discutir, incluso a promover lógicas muy, muy distintas a las que tenemos hoy en día. Entonces creo que es importante que al menos nos abramos a distinguir entre los distintos bienes que están en juego en los denominados derechos sociales, y creo que a veces hay un riesgo de lado y lado, digamos, esto opera no solamente para quienes discrepan políticamente de mi aproximación, sino también lo veo muy presente en quienes a priori miran con recelo la categoría completa de derechos sociales sin darse cuenta que estamos hablando de cosas distintas y que las atenciones que se dan en educación no se dan en salud del mismo modo, por seguir con ese ejemplo. Ese es un riesgo, olvidar esta distinción. Y la segunda, me parece a mí, la segunda cuestión, el segundo riesgo muy relevante, es olvidar de que la satisfacción de los denominados derechos sociales, como quiera sea que lo entendamos, pasa fundamentalmente por el diseño de instituciones, arreglos, políticas públicas que exceden las posibilidades de la Constitución. Yo entiendo lo que decía Constanza, en orden a que un cambio constitucional puede ser el punto de partida a su vez de modificaciones en esos ámbitos, pero creo que es peligroso y que puede frustrar muchas expectativas, es que no se explica con mucha claridad que independiente de cómo entendamos los derechos sociales, o sea, independiente de las diferencias que podemos tener con Tomás y con Constanza en este debate, lo que sea que queramos hacer con esos derechos a la hora de satisfacerlo o a la hora de asegurar prestaciones, bueno, requiere, por ejemplo, en materia de salud, el diseño de un sistema de salud distinto. Y eso a veces no está del todo claro en la discusión. Entonces yo creo que ahí también hay un tremendo desafío, y es que nada, tenemos que tomarnos, o sea, si queremos avanzar en estas materias, tenemos que tomarnos en serio el desafío que conlleva, que es un desafío político, institucional, que va mucho más allá de la Convención Constitucional. Ok, muchas gracias, Claudio. Y bueno, con esto cerramos y le damos muchas gracias a Constanza, Tomás, Claudio. Yo al menos me entretuve mucho. Tomé buenas notas e ideas de lo que se ha discutido acá y le agradezco por su participación, por la preparación y por todo el trabajo que compartieron con nosotros. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos ojalá en el siguiente debate, disculpen, que hoy ya no sé ni dónde lo anoté, que es el 20 de enero. Tenemos nuestra siguiente sesión sobre la Constitución Económica, así que muy vinculado a lo que discutimos hoy. Los esperamos a todos acá en la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias. Paz. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao, gracias a todos por Claudio, participar de estos conversatorios. Gracias, Paz. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.